Hablamos un poco de economía, ¿te parece, Marce? Bueno, a ver, me agarro de la silla. Sí, hay mucho para hablar, obviamente, de economía. Y de hecho, le vamos a pedir una ayudita para que nos ayude a entender un poco lo que está pasando. Está con nosotros Pablo Das Neves, economista, a quien le agradecemos por el contacto. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Bien, un gusto saludarte. Gracias por el contacto. Bueno, ¿qué es lo que estás viendo respecto a lo que ocurrió en las últimas horas? Ayer el gobierno esperaba, me parece, un poco preocupado la apertura de la semana y de repente llega no solamente eso que sí venían craneando, que era el anuncio de la quita de retenciones por un mes, sino también el espaldarazo que llega por parte de Scott Bessent, después también apoyado por la propia Kristalina Georgieva, que hizo que se calmaran un poco los mercados. ¿Cómo lo lees vos en términos económicos? ¿Cómo lo analizás? Bueno, la verdad que el gobierno, la economía argentina en general venía muy golpeada, ¿no? De lo que fueron los últimos días. Y el gobierno está hoy por hoy con un plan económico que básicamente lo que necesita es permanentemente una inyección de dólares, ¿no? En su momento lo tuvo con el Fondo Monetario Internacional, con los blanqueos, con distintas medidas, pero es un plan que al tener el dólar en un valor artificialmente bajo, hace que también tenga mucha salida de dólares, ¿no? Entonces permanentemente necesita agregarle dólares al sistema. Por eso fue que surgió esta nueva política, que fue la de poder permitir, digamos, que los productores agropecuarios puedan liquidar las tenencias que aún no habían liquidado con retenciones cero, ¿no? Para darle un incentivo. Esto se calcula porque más o menos hay cálculos que dicen de que hoy por hoy los productores agropecuarios tienen algo así como 9.600 millones de dólares sin liquidar, ¿no? La medida establece que es una medida temporaria hasta finales de octubre, lo cual también de alguna manera queda calzado con las elecciones, pero también dice que es hasta 7.000 millones de dólares, con lo cual se calcula que es lo que se puede llegar a recaudar hasta esa fecha. Y luego tuvimos la ayudita del tío Bessent, como se dice, ¿no? Claro, que salió a hablar bien de la Argentina, con realmente declaraciones muy fuertes, ¿no? Realmente, muy rotundo. Muy claras, muy fuertes, diciendo que el acuerdo iba a ser grande y contundente, lo cual habla un poco también de la importancia, entre comillas, geopolítica que tiene Argentina en la región, ¿no? Hoy por hoy, en un marco donde el gobierno de Milei luce excesivamente aliado de Estados Unidos en la región de Latinoamérica, bueno, esto obviamente a Estados Unidos le interesa sostener, digamos, esta relación. Pero bueno, también hay que ser claros en esto, ¿no? De que nada es eterno, que yo realmente dudo que Bessent eche mano al Fondo de Estabilización antes de las elecciones. Yo creo que antes de las elecciones esto va a ser más que nada declaraciones, puramente statements, no va a haber ningún tipo de acuerdo ni nada parecido. Y después de las elecciones, en el caso de que el gobierno gane, sí pueden aparecer algún tipo de herramientas. Se está hablando mucho de un swap, ¿no? No de un préstamo directo, pero también es cierto que hay que tener mucho cuidado porque así como hoy por hoy Argentina tiene el favor de Estados Unidos, si Brasil el año próximo tiene un presidente proamericano o si el gobierno nacional pierde las elecciones ahora en octubre, se va a poner muy difícil seguir contando con ese apoyo. Claro, totalmente. Con lo cual se puede decir que lo que le responda al mercado a Javier Milei depende en gran parte de lo que ocurra en octubre, incluido el apoyo de los Estados Unidos. Sí, correcto. O sea, lo que nosotros vimos el día de ayer fue un día donde hubo subas realmente muy importantes, el riesgo país cayó casi 400 puntos, el mercado reaccionó muy bien el día de ayer, ¿no? Yo diría que demasiado bien, fue un overshooting de confianza. De hecho, hoy el mercado está medio neutro, digamos, no tiene el mismo impulso que el día de ayer, y esto tiene que ver también con las expectativas a futuro. Argentina tiene un mercado muy chico que se maneja principalmente por drivers políticos.
Si el gobierno logra obtener una victoria, yo no te digo contundente, pero si logra llegar a los 40 puntos, porque está polarizado con el PJ, si logra llegar a los 40 puntos en la elección a nivel nacional, yo creo que ahí se demostraría que hay alguna suerte de apoyo popular a las medidas que está llevando el gobierno, y eso haría que los fondos internacionales, los bancos internacionales, los organismos como el FMI o los países, como es el caso de Estados Unidos, vean que realmente hay una posibilidad de que las medidas sean sustentables en el tiempo y puedan dar más ayuda. Pero acá hay que entender que en esto, en las finanzas y en las relaciones internacionales siempre reina el pragmatismo, y si el gobierno no hace lo que tiene que hacer para ganar las elecciones, va a ser muy difícil que tenga este viento de cola a favor. Claro, totalmente. ¿Cómo ves también, lo que ocurrió respecto al tema baja del riesgo país? El gobierno quería establecerlo en algún momento en 400 puntos, 500 puntos, un umbral que hoy parece cada vez más lejano. ¿Hay algún otro umbral que para la Argentina sea, a ver, ¿cómo decirlo?, aplicable, posible, pero que sea igualmente positivo, como para reinsertarse en ese mercado, incluso también a nivel préstamos, etcétera, ¿no? Sí, es fundamental para la Argentina bajar el riesgo país, porque los vencimientos de deuda a nivel internacional, los países lo que hacen es rolearlo, y mientras más riesgo país tenés, más tasa de interés pagás por rolear esa deuda, y obviamente se te hace más caro y aumenta el conjunto global de la deuda. Hoy por hoy Argentina, el día de hoy, tiene el riesgo país en torno a los 1.100 puntos, ¿no? El viernes estábamos arriba de los 1.400, tocando los 1.500. La mejora que tuvo el día de ayer el mercado de capitales le permitió bajar más o menos 400 puntos de riesgo país. Esto hay que entenderlo que 100 puntos de riesgo país significan un punto porcentual más caro para endeudarse. Es decir, por ejemplo, si Estados Unidos, que es el país libre de riesgo, se endeuda a 4% anual, ¿no? La Argentina con 1.100 puntos se tendría que endeudar a 15%, ¿no? Claro. O sea, se cuentan múltiplos de 100. Hoy por hoy, yo creo que con un triunfo electoral y con algunas cosas bien, no es descabellado pensar en un riesgo país de 500 o 400 puntos. De hecho, en enero, Argentina estaba en torno a los 700 puntos de riesgo país. 400, 500, te diría 600 puntos de riesgo país hoy por hoy es lo que tiene Brasil. No estamos hablando de algo muy, muy descabellado, ¿no? 700 puntos es lo que tiene Ecuador. O sea, ese podría ser un umbral aceptable y posible también para la Argentina, como un punto medio, digamos. Correcto, sí. O sea, estamos lejos de Uruguay, que tiene 100 puntos de riesgo país, o de Chile, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando en la región, yo creo que para enero, que es el primer test fuerte que tiene la Argentina para pagar intereses, ¿no? Pensar que haciendo las cosas bien y acomodando un poco más la macro, es posible pensar en un riesgo país de 700 puntos. Bien, interesante. ¿Qué crees que va a pasar con el dólar, no? Ayer, estaban muchos saliendo obviamente a comprar, preocupados un poco por lo que había pasado la semana anterior, que había tenido una suba, ayer bajó 85 pesos en un día, y obviamente ante el contexto electoral, el argentino, vuelve mucho ahí al dólar, como esa reserva, esa cuevita que dice, bueno, acá más o menos me siento seguro. ¿Qué crees que puede pasar en los próximos días? A ver, lo que está pasando con el dólar es una locura en la Argentina. Yo creo que es realmente desquiciante, ¿no? Claro. Hoy por hoy, por ejemplo, hasta hace unos minutos, el dólar se estaba comercializando, el dólar MEP, en 1.370. ¿No? Vos pensás que hubo gente que el viernes compró dólares a más de 1.500. No, claro. Y hoy están en 1.370. Es una locura. Y también una locura. Los futuros de dólar bajaron 4%. Es decir, hay gente, por ejemplo, que el día viernes vendió bonos a pérdida y compró futuros de dólar para cubrirse. Bueno, esa gente perdió, le hicieron la doble Nelson, como se dice. Claro, totalmente. Claro, fue realmente un golpazo muy duro, ¿no?
Yo creo que mantener el dólar artificialmente bajo, como sucede, me parece que es un error muy grande, ¿no? Por un lado, porque no permite que el Banco Central compre reservas, ¿no? Y fortalezca su posición. Por otro lado, al tener el dólar tan bajo, hace que mucha gente vaya, lo compre y se lo termine gastando en vacaciones. Vos fíjate, simplemente un dato, ¿no? Argentina pidió prestado al Fondo Monetario Internacional 20.000 millones de dólares y se calcula que las compras hechas por personas físicas, ¿no? Fueron de 17.000 millones de dólares. Es decir, el dólar, mucha gente fue y compró y lo tendrá abajo del colchón o lo habrá utilizado en vacaciones, pero aquí lo que estamos viendo es que el dólar tan barato no le sirve a nadie. El otro día tuve la oportunidad de hablar con un gerente de finanzas de una empresa muy grande, exportadora, y él me comentaba que para tener los márgenes de ganancia del año pasado, que no fueron tampoco muy grandes, ¿no? Necesitaban un dólar de más de 1.600 pesos. Claro. ¿No? Lo cual te da la pauta de que realmente está muy atrasado y esto complica no solo la política monetaria, sino también complica lo que es la actividad económica en sí. Totalmente, totalmente. Te hago la última. ¿Qué pensás o qué podemos esperar de la reunión que va a tener Javier Milei con Donald Trump y tanto lo que pasó ayer como lo que surja de la reunión de hoy? ¿Le da simplemente una bocanada de aire fresco para esta semana al gobierno? ¿Una bocanada hasta octubre o una bocanada con la que puede, ya más que una bocanada, es, viste, RCP, respirador, y puede respirar un poquito más hasta un par de semanas más? Y lo que pasa es que es un tiempo muy corto de acá a las elecciones. Yo creo que mucho se define en las elecciones, ¿no? Y yo realmente tengo mis dudas de que el gobierno norteamericano haga algún tipo de operación real, concreta, ¿no? Antes de las elecciones. Yo creo que hasta las elecciones lo que vamos a ver van a ser gestos, ¿no? Mucho apoyo por parte del gobierno americano, tanto de Trump como de Bessent, digamos, declaraciones a favor, apoyo por parte de Kristalina Georgieva y del Fondo Monetario Internacional, pero digamos, concreto yo no creo que haya desembolsos o operaciones estilo swap antes de las elecciones. No, yo creo que va a pasar por ahí. Y esto, bueno, un poco, hay una anécdota que el otro día estaban recordando, que decían que si un empresario lo fue a ver a John Pierpont Morgan, ¿no? El creador del JP Morgan, le explicó sus problemas económicos y salieron a caminar. Y cuando terminó de explicarle, le dijo, bueno, yo ya te ayudé, porque te vieron hablando conmigo, ¿no? Entonces, claro, tal cual. Yo creo que algo así es lo que está pasando, ¿no? O sea, yo creo que el apoyo americano, de alguna manera, por ahora va a ser de palabra, y después veremos si realmente hay algún tipo de desembolso, que esto obviamente está atado a las elecciones. Totalmente. Una forma de decirle, tenés que hacer tu trabajo. Yo te ayudo, yo te apoyo, yo te respaldo, pero tenés que hacer tu trabajo localmente, que es un trabajo principalmente político. Interesante, interesantísimo lo que planteás. Te agradecemos muchísimo por el contacto, interesante poder charlar con vos y que nos ayudes a entender un poquito más qué es lo que está pasando en estos, iba a decir ajetreados días, pero la verdad que siempre son ajetreados en la economía argentina, pero siempre está bueno poder entenderlo mejor. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, un saludo. Hasta luego. Allí pasaba Pablo Das Neves, economista, que nos ayudaba a entender un poquito mejor lo que está pasando y lo que va a ocurrir esta semana a nivel económico.